Buenas noches, aquí estamos en el último martes de febrero. Al terminar cada mes, el ánimo, el recordatorio es siempre estar abriendo la palabra. Hay muchas cosas que hacer en la vida de cada quien. El tiempo pasa rápido. Es una locura, ¿verdad? Que ya estamos entrando a marzo al final de esta semana y no podemos dejar pasar el tiempo sin em, intensificar nuestra lectura, nuestro tiempo de oración y, si es posible, eh, el ayuno y alguna otra disciplina espiritual, por decirlo así. Entonces, bueno, siempre empezamos leyendo Efesios, leyendo todo el capítulo. Hoy voy a leer de la Biblia versión Jerusalén. Así que leo todo el capítulo de Efesios 2 en la versión que se llama Biblia Jerusalén. Muy bien. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creado en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne. Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 de Efesios. Voy a agarrar otra versión de eh, la tradición católica. Eh, esta versión es de el jesuita Luis Alonso Schockel. Y como pueden ver, las versiones se parecen muchísimo. Esta otra versión es como que hayamos leído la Reina Valera 60 y ahorita como que leyéramos la Reina Valera 2015, que hemos leído en otras ocasiones y que yo recomiendo muchísimo. Nos vamos a concentrar en, en el versículo 14 y 15. Vamos a seguir, no vamos a avanzar mucho porque vamos a seguir dándole vuelta a esta idea que empezamos hace 2 sesiones. Así que con estas serán 3 sesiones
que el Espíritu Santo nos tiene pensando en el Antiguo Testamento, nos tiene pensando en la ley y nos tiene pensando en ese cambio que Jesús vino a hacer, ese antes y después que Jesús vino a dar. Pero bueno, versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, reestableciendo la paz. Muy bien. Em, Acabo de decir que el Espíritu nos tiene aquí pensando en el Antiguo Testamento y pensando en la ley. Una de las cosas importantes ya en una tercera sesión, una tercera semana, es decir, casi todo el mes hablando y pensando y dándole vuelta a esta idea de que en el Antiguo Testamento em, se presenta una historia importantísima, que si alguien no conoce esa historia, no conoce a Jesús. Esa aseveración la hacemos, bueno, leamos un poquito atrás, en el versículo 11. ¿Se acuerdan? Circuncisión, incircuncisión. Y el versículo 12, que habla, aquí usa la palabra alianza y sus promesas, que es la palabra pacto. Todas estas ideas vienen del Antiguo Testamento. Aún más allá, hay algunas personas, yo no me incluyo porque ya no porque no sea cierto, sino porque, bueno, ya les explico, pero algunas personas incluyen lo que sucedió en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como algo sumamente importante, entender lo que sucedió como algo sumamente importante para entender el Evangelio o entender a Jesús. Porque normalmente se nos ha dicho, ¿verdad?, que está el Antiguo Testamento y después, digamos, que hay un silencio, ¿verdad? Y después aparece Jesús. Pero bueno, en ese tiempo pasan muchas cosas que también tienen que ver con Jesús. Ahora, ¿por qué yo no me incluyo en esas personas que lo ven tan importante? La razón es la siguiente. Porque, porque si nos cuesta leer el Antiguo Testamento, si mayoría de la iglesia no ha leído el Antiguo Testamento, es bien poco probable que de repente empiecen a leer o entender qué sucedió en medio de los dos testamentos. ¿Me entienden? Esa es la razón por la cual yo no me incluyo en esas personas que dicen, miren, hay que saber qué existió en medio de los dos. Bueno, en primer lugar, hay que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo, o sea, toda la Biblia, ¿verdad? No solo una vez, sino varias veces, no solo varias veces como que fuera algo religioso, sino con atención, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Y esa es una de las preguntas más importantes y la sugiero para cada uno de nosotros. Señor, ¿qué tengo que estar leyendo yo? ¿Tengo que estar leyendo algún plan? ¿Verdad? Hay planes para todo el año que son intensos, son como 4 capítulos al día. Tengo que estar leyendo un libro en el Nuevo Testamento, un libro en el Antiguo Testamento. Y para aquellos que todavía no tienen esa disciplina de leer, una vez más, es el ánimo a empezar a leer, buscar ese tiempo diario. Em, y no solo por entender a Jesús, sino por el otro lado que hemos hablado aquí, que es casi seguro que alguien que no esté leyendo la palabra esté más cerca de caer en las debilidades de la carne a estar firme. ¿Verdad? Entonces eso me parece pues bastante obvio y los cristianos que han probado ambos lados, es decir, andar sin la palabra en la mente y andar con la palabra en la mente, pues por experiencia pueden decir en el poder del Espíritu, por la palabra que está en la mente y el corazón, pues uno anda más firme, ¿verdad? Bueno, el punto de hoy en el versículo 15 eh, habla de la ley con sus preceptos y cláusulas. La vez pasada
medio tocamos y hoy esto es lo que vamos a tocar, esta frase es lo que vamos a tocar. Estamos, eh, estamos partiendo de la idea clave en este pasaje. Y la idea clave, la más fuerte de todas, es el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. Y ¿saben qué? Frases así son bien fáciles de memorizar. Porque Cristo, bueno, vamos a ver cuántas palabras. Porque Cristo es nuestra paz. 5 palabras. Y ya puedo decir, tengo memorizada una frase de Efesios. Y no cualquier frase, sino una frase que es una, un eje, es algo principal. Rápidamente les recuerdo que al observar los tiempos verbales en el griego, que fácilmente lo puede hacer cualquiera con una aplicación, em, es esa, es ese la oración clave. Entonces, memorizarla vale la pena, una vez más, porque Cristo es nuestra paz. Ahora, ¿paz de qué? Decíamos que no es esa paz que yo siento, así decir, me siento en paz aquí, estoy como en la naturaleza, ¿verdad? Me siento en paz. No, no, no. Es entre dos partes, especialmente los que han sido judíos, que yo creo que ninguno de los que escuchan esta enseñanza, y los demás. Entonces Jesús quitó toda división de enemistad, de hostilidad, y esa hostilidad venía de la ley. Hacia ahí vamos ahorita. Yo sé que de repente puede parecer bien saturada la enseñanza, pero por eso el Espíritu nos tiene aquí, porque eh, lastimosamente hemos agarrado la Biblia pedaceada, ¿verdad? Todos nos podemos Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero rara vez nos ponemos a leer todo Filipenses. Ese es el reto. Ese es el reto. Y es rápido. Imagínense cómo leemos todo el capítulo 2 en los primeros 3 minutos, 3, 4 minutos de la enseñanza. Eso significa que en 20 minutos, 25 minutos, es probable que puedan leer una epístola al día. Tuve un maestro que nos decía, los que quieren estar en el ministerio no tienen que estar leyendo versículos, sino que epístolas completas todos los días. Y eso del ministerio no tiene nada que ver con las posiciones religiosas, sino un llamado. Eso lo hemos visto aquí en el capítulo 1. Un llamado del Señor, ¿verdad? Espiritual, para hacer algo por Él. Bueno, entonces, esa hostilidad que se menciona aquí en el versículo 16, em, y ese muro divisorio en el versículo 14, explícitamente dice o compara, porque dice en el 15, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas. En la Reina Valera dice así, 60, Reina Valera 1960, dice así. em, Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley al Antiguo Testamento, vea, la ley, y hablamos de Éxodo 20, no lo leímos, pero estamos hablando de esa ley, o sea, no de cualquier ley, no, no como una ley moral o como, ¿qué? O como cualquier ley de Dios, no, es la ley del Éxodo, la ley del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, esa ley. Em, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vale, aquí vamos a pasar el resto del tiempo. Em, Pregunta, solo un par de segundos los dejo pensando. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra en el versículo 15 de Efesios? Voy a repetir el versículo porque acaba de entrar alguien a la reunión. Efesios capítulo 2, versículo 15.
Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Va, entonces la pregunta de reflexión por unos segundos es la siguiente. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esa frase así medio compleja, ¿verdad? La frase en el 2.15 es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Voy a dejar unos segundos de silencio solo para que lo piensen. Esta ley, como dijimos, es la que empieza en el Éxodo 20 y bueno, por muchos capítulos se habla en Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y dice que es la ley de los mandamientos. Ahora, antes en el versículo 12 ya nos habíamos topado con la palabra pacto, ¿ok? Pacto. Un pacto es un arreglo, un trato, y el pacto eh, en el Éxodo era como bastante sencillo. Dios dijo, el Señor dijo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y después en ese capítulo 20 de Éxodo encontramos estos 10 mandamientos y empieza a dar el montón de leyes, ¿verdad? Entonces, cuando dice la ley de los mandamientos, se refiere a que el pacto era yo, el Señor, te doy estos mandamientos y los mandamientos, ¿qué se hacen con los mandamientos? ¿Se leen los mandamientos? Em, ¿Se observan los mandamientos? Bueno, los mandamientos o las normas, ¿verdad? Las reglas en un lugar, en cualquier lugar, ¿verdad? En un restaurante o en un aula o en un parque, las reglas son para leerlas, las reglas son para memorizarlas. No, las reglas son para seguirlas, para obedecerlas. Entonces, aquí estos mandamientos, dice la ley de los mandamientos, son mandamientos para obedecer. Pero aquí agrega la frase en la Reina Valera y dice expresados en ordenanzas. Ahora, aquí viene un poquito de que uno dice, ¿y por qué Dios hace las cosas así? Esta palabra ordenanza literalmente lee la palabra dogma, dogma. Ahora, otra vez, hago la pregunta de reflexión con un par de segundos de silencio. ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra dogma? Pueden pensar dogma, dogmático, dogma. ¿Qué es eso? Bueno, aquí usa la palabra ordenanza. En la Biblia que leímos anteriormente usaba la palabra cláusula. Y bueno, un dogma es algo estricto, es una caja. Entonces, aquí, sin temor a equivocarme, la connotación es negativa. Es algo que puso enemistad, es algo que puso hostilidad, es algo que dividió, es un muro divisorio. Estoy usando las palabras del pasaje aquí de Efesios 2, entre el 11 y el 15. Ahí están esas palabras. Es una connotación negativa. Pero la pregunta es, ¿por qué es negativa si Dios dio la ley? O sea, fue Dios quien llamó a Moisés y la escribió la primera vez. Y después Moisés la tuvo que escribir. Es Dios quien la dio. Esta pregunta se parece a otra que a veces hacemos y nos vamos allá a las filosofías eh, eternas, ¿verdad? O del pensamiento humano y decirnos, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Sí, ya sabía que iba a pecar. Entonces, parecido a esa reflexión es esto, porque ¿por qué Dios dio algo negativo si después iba a venir Jesús y la iba a quitar? Bueno.
Yo creo, en mi opinión, y se pueden sacar muchas otras cosas, pero en mi opinión, una de las cosas grandes es esa palabra mandamientos, porque el corazón, el corazón tenía que mostrar el deseo de obedecer, de obedecer. Y es igual hoy. Sabemos que todos tenemos nuestras luchas pecaminosas. Sabemos que hay pecados en nuestra vida que algunos son fáciles de rechazar, rapidito viene la tentación y rapidito decimos, pa, apártate. Pero sabemos que en otras áreas medio se nos muestra algo y ya estamos luchando, incluso cayendo. ¿Y entonces qué? ¿Estamos bien mal? ¿Estamos caídos? ¿Estamos, quizás no somos salvos? ¿Verdad? Uso eso porque aquí venimos del pasaje de por gracia sois salvos y todo eso, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa? Pero es el corazón de querer obedecer. Entonces, si hoy, y la palabra aquí en la Reina Valera es fuerte, en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne, Jesucristo, Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, aboliendo esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en eso dogma, pero Dios mismo lo dio. Entonces ahí el conflicto se resuelve con ese corazón, con ese deseo de querer observar, perdón, de querer obedecer los mandamientos. Pero hay un antes y después hoy, porque hoy en Cristo tenemos una vida libre. Nos cuesta esto mucho porque como religiosos, como personas religiosas, em, consideramos que estamos obedeciendo cuando estamos cumpliendo ciertos ritos, ir a la iglesia, em, cumplir con ciertas actitudes, no decir malas palabras, hablar así, vestirme así en cierto sentido. Y no quiero caer en criticar esto, pero lastimosamente caemos en esa religiosidad, ¿verdad? Estoy haciendo esto, incluso abrir la Biblia, ¿verdad? Que aquí, pues, insistimos en que lo hagamos, pero abrirlo de una manera de decir, ah, bueno, si la abro, entonces ya cumplí, ¿verdad? Ya 10 minutos, oro, Señor, ya cumplí. Entonces tiene que ver ese deseo interior de obedecer, pero porque estamos en Cristo, no porque estamos dogmáticamente haciéndolo. Lo último que voy a decir esta noche. La preposición antes de esa palabra dogma, ahí en la Reina Valera está en ordenanzas. Y hemos repetido una y otra vez que la frase en Cristo es sumamente importante en Efesios. Entonces, por eso el tema de hoy es eso. ¿En Cristo o en dogma? En Cristo es recibiendo ese sacrificio que Él hizo. Por gracia lo recibimos. Por gracia deseamos estar buscando la palabra. Por pura gracia estoy yo hablando de la palabra esta noche. Por pura gracia hasta estuve escuchando esta noche. Pero aquí está otra frase, en dogma, en esa caja, en esa forma estricta, en esa urgencia religiosa de decir estoy cumpliendo, sí, sí, ahí voy, ahí voy. No puede ser porque siempre hay pecado en nosotros. Y si pensamos que cumplir como en perfección es lo que necesitamos hacer, vamos a caer en el dogma, vamos a caer en esa religiosidad. Y no solo eso, sino en frustración, en amargura, incluso en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque caemos en el hecho de decir, yo lo logro, yo voy a la iglesia, yo me levanto temprano, yo estoy mejor que aquel, pero es por gracia, es en Cristo, no es en dogma. Muy bien, cerramos aquí y como siempre oramos. Padre, gracias por Efesios, Señor, gracias por este pasaje que estamos explorando. Considero yo, Señor, que es un poco difícil porque a nosotros nos gustan las cosas que son digeribles, fáciles de comer, pero cuando tú nos presentas, Señor,
eh, unas ideas que tenemos que masticar, que tenemos que cortar como un buen pedazo de carne, pero que tiene que ser preparado. Estamos explorando estas ideas de la ley del Antiguo Testamento. Te pedimos que abras nuestros ojos, Señor. Y en esta noche queremos decirte que entendemos, Padre, que estar en Cristo es lo que se nos ha dado por gracia, y que estar en dogma, en ordenanzas, en leyes estrictas, en una caja, eso ya es cosa del pasado y que Jesús ya abolió eso. Ayúdanos, Señor, a entender esto en nuestra vida diaria, a comprender, Señor, esto a medida que deseamos, Señor, obedecerte, que deseamos vivir en Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.